soy Ana Sofía Barrera y bienvenidos a otro episodio de Contravía. El día de hoy tengo unos invitados súper especiales porque ellos en realidad yo los considero como los pioneros de los podcasts en la Universidad Monte Ávila y son los chicos de Filosofando Sin Filtros, que la verdad su contenido es específicamente sobre filosofía y hablan un poco más de reflexiones y muchas cositas más, pero quiero que ellos se presenten. Cuéntenos quiénes son ustedes. Bueno, yo soy Juan Bonadies, co-host junto con Abel y con Arián, que no pudo venir, de Filosofando Sin Filtros. Yo, bueno, con Abel me gradué de Comunicación Social de aquí de la UMA el año pasado. Ahorita estoy también como profesor asistente en la materia de redacción. Aparte hago un montón de cosas de freelance, de escribir. Tengo un blog que se llama Partícula de Tiempo. A veces montan algo de lo que publico ahí en prensa, en medios digitales. Y bueno, ¿qué más? Investigo, escribo muchas cosas al mismo tiempo. Perfecto. Yo soy Abel Graterol, igual, egresado de la Monte Ávila en Comunicación Social. Ahorita estoy, como a mitad de camino del posgrado ya, en Comunicación Organizacional. Y sí, o sea, en Filosofando Sin Filtros lo que hacemos es, para los que no nos conocen, pues eso. Intentamos como que llevar la filosofía a la vida cotidiana. Sabemos que puede afuera parecer algo como muy denso. Entonces, bueno, nosotros nos encargamos como de hablar de temas del día a día, invitándolos un poco a reflexionar, sí. Perfecto. Y justamente por eso los traemos el día de hoy, porque es un tema que en realidad siento que hoy en día los jóvenes están bastante divididos. Unos están buscando mucho la igualdad, mientras otros ya están por otro lado diciendo que la igualdad no puede ser posible, no existe, porque en realidad todos somos distintos. Esas son dos caras de la moneda. Y vamos a hacer la reflexión sobre este concepto como tal, y me gustaría empezar con la pregunta que para ustedes, ¿qué significa la igualdad? ¿Y qué ramas tiene este concepto, según ustedes? O sea, yo creo que ramas tiene muchísimas, pero siento que, o sea, en el día a día, en principio, creo que es un poco más el tema del trato hacia las personas, o sea, de ser tratados de alguna manera en igualdad de condiciones, creo yo. Porque al final, o sea, yo soy de los que piensa que es muy complicado llegar a la igualdad real desde el punto de vista de decir, bueno, todos somos exactamente iguales. Entonces yo creo que al final es más un tema de, bueno, igualdad en el trato, en el igualdad en el que, bueno, todo el mundo merece el mismo respeto, todo el mundo como ser humano, desde el punto de vista filosófico, tiene la misma dignidad, tiene las mismas, ¿sabes? Como que características en ese sentido, pero que al final cada quien es un ser humano individual con características propias que lo hacen ser quien es, y que conforman su identidad, y que al final como que es muy complicado, porque si lo calificamos como si todos son iguales, es como si todos fuésemos una masa, Claro, exactamente igual, que al final no lo es. O sea, cada uno tiene como que, no su magia, pero sí su esencia, pues. Pero, o sea, no sé, yo lo veo como muy complicado el punto de, no, una igualdad donde todos sean exactamente lo mismo. No sé, muy complejo, siento yo. Sí, y peligroso. Sí. ¿no? Sí. Yo creo que hay muchas políticas que en busca de la igualdad entonces igualan, pero abajo, ¿no? Ok. ¿A qué te refieres? Vamos a igualar a todos, pero bajando Claro. a los de arriba y dejando a los de abajo abajo, y entonces todos terminan igualados, pero Claro. abajo, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál O es sea, el...? si yo estoy mal, tú también vas a estar Exacto. mal. Ajá, claro, exacto. Entonces, claro, ¿cuál es el enfoque que tenemos de cuál es la igualdad que buscamos? Es decir, se puede lograr igualdades que no son deseables, ¿no? Claro. Como esta que estoy diciendo. Y yo creo que ahí, bueno, hay un equilibrio con también el valor de la diferencia, ¿no? Okay. Es decir, como él decía, somos diferentes en muchos ámbitos, entonces hay diferencias que quizás sea valioso mantener, ¿no? Y que nos constituyen también como cada uno un ser personal, libre, autónomo, Claro. etcétera. Pero también hay que pensar, ok, en qué debemos ser iguales. Y uno desde la filosofía, y luego eso tiene repercusiones por ejemplo, el derecho internacional con los derechos humanos. Entonces se va, bueno, el fondo de el hombre, ¿no? Okay. Y dice, ok, somos iguales en dignidad,
mira, como somos iguales en dignidad, entonces todos deberíamos poder o tener derecho a estar en un ambiente en el que nos podamos autorrealizar, y eso desemboca en otro conjunto de derechos, el principal derecho a la vida, ¿no? Luego a la libertad de expresión, a la educación, al acceso al trabajo también. Entonces, por ahí, bueno, vamos llegando un poco a, ¿qué es esta igualdad que tenemos que buscar sin eliminar las diferencias? Ok, eso es importante. Las diferencias que merezcan mantenerse, ¿no? Porque hay diferencias, brechas sociales, económicas que son injustas, no porque no tenga que haber algún tipo de brecha, pero cuando es muy grande, entonces tú dices, esta desigualdad es demasiado ancha, tenemos que hacer algo. Pero brecha, jerarquía siempre habrá, no puede como haber una en sentido, por ejemplo, económico y social también, porque en la sociedad hay jerarquías. Yo creo que no puede haber naturalmente una horizontalidad perfecta, ¿no? Se mantiene algo de verticalidad, pero con una brecha que está más reducida, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en lo económico, es que lo más sano es que la clase media sea la clase más grande. Claro. Si tú tienes como la campana de Gauss, ¿sabes la campana de Gauss? Bueno, la clase media sea el grueso de la sociedad, pero si tú tienes que la clase media deja de ser el grueso de la sociedad y se van empobreciendo, entonces la campana de Gauss se va yendo hacia la pobreza, y los que quedan siendo poquitos son unos poquitos con muchísimo dinero, y ahí es una brecha de desigualdad muy grande. Claro. Entonces va por ahí de equilibrarlo en el medio. Sí, es cuestión como de estar ubicados en tiempo y espacio. Quiero la igualdad, pero ¿en qué aspecto? Sí, o sea, porque yo siento que al final también creo que en el día a día es como un reflejo justamente de eso que decías, Juan, del tema de una horizontalidad donde todos somos exactamente iguales no es funcional. O sea, porque, por ejemplo, no sé, mientras tú lo estabas hablando lo pensé, véanlo como una universidad. Si tú quisieras una igualdad donde todos sean exactamente iguales, alumno, profesor, coordinador, rector, toda esa gente tiene que estar como con la misma autoridad, por ejemplo. Claro. Eso no es funcional. Ahora, ¿qué sí puedes tener? Que toda esa gente merece, por ejemplo, el mismo respeto. Porque todos son iguales en el tema de la integridad y la dignidad del ser humano. Yo creo que el tema de la igualdad, que es como muy complejo, es cómo definimos como sociedades cuál es el norte de en qué punto queremos ser iguales. Eso es lo que es realmente más complejo. O sea, porque si tú pones a todo el mundo a trabajar, por ejemplo, en el tema de tener igualdad de oportunidades, vamos todos con el mismo norte de, intentar desarrollarnos a una sociedad donde todo el mundo tenga igual acceso a la educación, sea privada o pública, donde, la oportunidad de desarrollarte y de crecer, hacer tu familia, tener una casa, todo ese tema, que sí haya una oportunidad y que ya sea una cuestión de, depende de tus habilidades como ser humano, lograrlo o no por falta de oportunidades. Ahí, ese punto de igualdad, si lo tienes como norte, es más factible. Pero creo que el tema está en que muchas veces, como decía Juan, cuando uno empieza a hablar de igualdad, cada como que grupo dentro de la sociedad habla de una igualdad desde su perspectiva. Claro, y lo que hace simplemente es mantener la misma diferencia. Entonces, sí, hay diferencias entre las personas, pero si tú quieres, por ejemplo, que todo el mundo tenga una igualdad en el sentido, todo el mundo debería tener acceso a la salud y tal, ese punto, si lo trabajas en conjunto, lo logras. Pero si cada quien tiene una visión distinta y va distorsionando el concepto, entonces como que igualdad es lo que a cada grupo de la sociedad le parezca. Y ahí se vuelve aún más complejo algo que ya es difícil, que es, tienes millones de personas con distintos puntos de vista, distintas maneras de vivir, que quieres que estén en algún punto igual. Entiendo. Porque fíjate que lo veo de esta forma. Si hablas con una persona cuyo pensamiento es bastante radical, por ejemplo, vamos a decirlo en algún grupo de estos, por ejemplo, las feministas. Si hablabas con una de ellas hace un par de años atrás, eran sumamente radicales, no tenemos los mismos derechos, no tenemos las mismas oportunidades, no tenemos lo mismo, queremos la igualdad. Pero al mismo tiempo, claro, yo hoy en día lo veo más distinto porque siento que la perspectiva ha cambiado, tipo que soy feminista, pero al mismo tiempo entiendo que tú como hombre tienes tus diferencias y yo las mías. Sí.
Ahora, o sea, siento que este tipo de o sea, esta igualdad, este concepto viene de las ganas de querer una justicia, como hemos hablado en estos pocos minutos que tenemos. Pero, ¿qué tan factible es esa justicia? Y además, veo también como mucha, no sé, como discrepancia. Hoy te digo que quiero la igualdad, pero mañana no la quiero. Es decir, bueno, los típicos memes que hay en Twitter de, ay, se armó la guerra, las mujeres a la cocina. Sí. ¿Sabes? O sea, como, ¿qué tan firme eres con ese tema de la igualdad? No yo sé creo si- que al final, o sea, a ver, siento que, por ejemplo, con el tema del feminismo, lo que pasó fue un pelo. Como todo movimiento, al final tienes un inicio que es revolucionario, que es muy radical y que después simplemente se va apaciguando en el sentido de las batallas, las peleas en las instancias que vale ser peleadas. Es decir, Claro. o sea, no es que no tenga sentido, pero bueno, tú haces una manifestación, pero sabes que al final esa manifestación es para expresar una opinión que se tome en cuenta, por ejemplo, a la hora de hacer leyes, a la hora de el sistema judicial. O sea, como que sabes que esa manifestación no es lo que va a solucionar la cosa, sino que bueno, que al final la instancia son temas legales, temas judiciales, lo demás. Pero creo que el problema está cuando jugamos, puede ser desde el desconocimiento, a buscar esa igualdad desde nuestra perspectiva. Es decir, cuando me conviene somos iguales, cuando no me conviene, voy yo por encima. Y ahí es donde realmente es un tema, siento yo que puede ser un poco, no sé si de educación o si de conciencia social, de entender un poco de, bueno, hay diferencias inevitables, ¿sabes? Y hay puntos en donde, mira, lastimosamente tú vas a tener una desventaja y van a haber puntos donde tú vas a tener una ventaja. ¿Sabes? Porque al final creo que es muy complicado ese tema. Sí, o sea, es muy complejo ese punto de igualdad. O sea, yo, por ejemplo, como que desde mi experiencia ese punto del feminismo, no sé, soy muy fanático del fútbol y me pasa mucho con el tema del fútbol femenino y el fútbol masculino, por ejemplo. Porque es un tema de, no cobramos lo mismo. Sí, es verdad, no cobras lo mismo, pero porque tampoco generas lo mismo. O sea, si yo te pongo a ti a cobrar salarios de 10 millones al mes, dejas de existir porque no eres viable económicamente. ¿Qué puedes tener y qué sí se puede exigir? Igualdad de oportunidades. Mira, yo merezco estar en estas instancias. Yo merezco que, se me dé la oportunidad de desarrollarme como deportista. Que se me dé la oportunidad de entrar en academias porque sí, yo quiero ser una futbolista mujer. Eso sí, sabes, como que se puede trabajar más. La igualdad, por ejemplo, en temas salariales, lo vas a lograr con el tiempo. Que creo que también es como muy complejo. Que cuando hablamos de igualdad en ese sentido, no, es que yo merezco lo mismo que aquel. Eso no pasa con un golpe sobre la mesa tampoco. Porque la sociedad funciona con procesos. O sea, tienes muchos movimientos y progreso que hacer lentamente. Claro, no porque tú seas gerente hombre significa que una mujer que está en un cargo menor debería ganar lo mismo que tú, que eres gerente, por ejemplo. Claro, pero sí es cierto que, o sea, a la hora de cuando se tiene una gerente mujer, el trato o el respeto no puede ser nunca menor porque simplemente es mujer. O sea, no funciona así, ¿sabes? Entonces es como que es eso, ok, eres gerente hombre, sí, pero la que sea mujer que va detrás tuyo tiene la misma o debería tener la misma igualdad de oportunidades de llegar a ser gerente. Ok. O sea, es como que va justamente en esa condición porque es que es muy complicado. O sea, social, económicamente, políticamente, que simplemente, tú quieres la igualdad, ok, pum, listo, ya está. Ajá, entonces la plata que quieres que esa persona gane, ¿de dónde salió? O el puesto que quieres que esta persona tenga, ¿de dónde salió? O cómo organizó la jerarquía en tal empresa, en tal sociedad, de tal manera. O sea, son temas que toman tiempo. Claro. O sea, No, y me gusta el ejemplo del fútbol. Hay un video también de Rafael Nadal, creo, en el que le preguntan y que, no, porque el tenis en las mujeres no ganan lo mismo que los hombres. Y él y que, bueno, y porque en la moda no hay tantos hombres que ganen lo mismo que las grandes modelos, por ejemplo, ¿no? Entonces él decía, es eso, una cuestión de... Él tenía una respuesta muy perspicaz en ese momento. sí, que siento que es como una cuestión de cada quien tiene su algo área. De demanda, de cada quien tiene su área, no porque el otro no pueda meterse en esa área, ¿no? No estamos diciendo que las mujeres no puedan jugar fútbol. Sí, no, cuál es más rentable que el otro. No, y en todo caso, los que ven fútbol son hombres, en su mayoría también. Sí. Y entonces, bueno, ven los hombres y muchas mujeres, pero ¿por qué no nos ven a nosotras? Bueno, pero pídanles a las mujeres que vean el fútbol femenino también, ¿no? O sea, quizás si hubiera la misma cantidad de
que hombres ven fútbol masculino, de mujeres de viendo demanda. fútbol femenino, entonces ahí, Sí, ¿no? sí. Entonces, pero eso está muy lejos porque los intereses de las personas no funcionan así y a las mujeres naturalmente les interesan otras cosas. Sí. Pero como digo, eso no significa que, no sé, un hombre no pueda incursionar en la moda o que un hombre no pueda ser enfermero cuando hay más enfermeras o maestro de primaria porque hay más maestras de primaria. Pero igual ahí un hombre no se anda quejando de que hay más maestras de primaria que maestros de primaria, ¿no? Y Yo creo la que- cuestión como maternal de la maestra también Sí, es eso como influye importante mucho. para la formación de los niños. Entonces, ahí tú ves que esas diferencias son enriquecedoras de algún modo, ¿no? Ok. Y que querer eliminarlas a la fuerza es una imposición que termina no creando igualdad, sino creando lo que es una... Es como un desbalance, porque yo lo veo sí, como un desbalance. es un desbalance y también una desigualdad ante la ley, ¿no? Ok. Porque tú cómo impones esa igualdad que buscas con la ley, pero Ok. estás creando leyes que no son iguales para todos. Entonces, lo que uno busca es igualdad ante la ley y luego, bueno, la sociedad naturalmente va viendo que les interesa ajá. cada género hacia qué qué labores, qué roles, pues se inclina más históricamente, naturalmente, o si la mujer, como él dice, ahora, bueno, ha tomado puestos que ha demostrado que la historia estuvo equivocada y que son capaces y que pueden ser mejores gerentes que el tipo que estaba antes en esa empresa, ¿no? Bueno, perfectamente. Pero puede ser mejor minero. Oye, Claro. no lo sé, porque requiere una fuerza física y un esfuerzo bastante grande por ahí. Entonces, claro, ¿cuál es la igualdad? La igualdad ante la ley. Tú quieres... lo que hacen hoy para imponer esa igualdad es que sí, cuotas, ¿no? Cuotas Sí. de... En esta empresa tiene que haber 45% de mujeres, ¿no? Sí. Entonces ahí está metiendo una ley que no es igual para todos. Ok. Porque en la empresa tiene que haber 45% de mujeres, ¿no? Porque cuota de igualdad. No, y yo creo O sea, que al final... cuota de igualdad y estás poniendo una ley desigual. Total. Y es contraproducente porque entonces ahí buscas imponer la igualdad en tema legal y lo que generas es discordia y que la gente diga, o sea, como que le agarra repudio a la idea, porque es que no, entonces ella no se ganó el puesto, sino que se lo impusieron. Claro, ajá. Y Claro. lo que creas es un odio en la sociedad que es que no, ya va, estamos intentando evitar estas cosas. Y siento que al final también es un punto de, cuando buscas la igualdad, también recordar en qué áreas tienes ventajas. Porque Claro. es eso, siento que muchas veces también se te olvida a la hora de exigir en parte y parte que también hay puntos donde tú tienes una ventaja porque justamente funciona desde el punto de vista de las diferencias. O sea, desde que tú tienes unos talentos que yo no tengo, que tú mereces, ¿sabes? Como que una posición privilegiada en esos puntos. O sea, tipo, yo siento que al final el tema, por ejemplo, de las maestras, creo que el punto materno, o sea, una profesora de alguna manera siempre termina impactándote más que un profesor. Sí. Y entonces como que ese punto, yo no, o sea, siento que legalmente tú no puedes forzar, no, mitad y mitad, 50 y 50. Ajá, pero si esta gente resulta ser que era mucho mejor para ese rol, Totalmente. ¿por qué ahora entonces debemos todos como que, ¿sabes? Desnivelarlos en un punto de, mira, no, tenemos que ser iguales. O sea, yo creo que es un punto siempre de la oportunidad y de reconocer, que también creo que es algo que cuesta muchas veces en la sociedad, el otro tiene puntos que es mucho más fuerte y mejor que tú. Ella tiene más características propias para el cargo. Listo, lo reconoce y ya está. Si al final es un punto de si tú pones a todo el mundo donde mejor se puede desarrollar, es el bien común y es donde mejor te vas a desarrollar como sociedad. ¿Sabes? Totalmente. Y creo que eso también cuesta mucho, que es como muchas veces terminamos peleando un tema de igualdad porque no hemos sabido reconocer esa persona es mejor que yo. Claro. ¿Sabes? No, es que no. Esa mujer, en como ese una rol, batalla capaz de es mejor egos. que yo. Sí. Es una batalla de egos totalmente en ese caso. Bueno, yo lo veo por ese lado del que estamos diciendo, ok, busquemos la igualdad en cuanto a las leyes. Por ejemplo, vemos muchos casos, primero en tema divorcios. Cuando hay hijos de por medio, siempre es la mamá la que tiene una ventaja.
para tener la custodia de ellos. Así como hemos visto Generalmente. casos, generalmente. Así como hemos visto casos muy mediáticos, no sé si se recuerdan el caso de Johnny Depp Sí, y sí, Amber. sí. Ajá. Todo el mundo decía, es que en cualquier caso en el que se diga que haya un abuso, yo le creo a la mujer. Pero que, o sea, la reflexión es, ¿no lo ves peligroso? O sea, tu tendencia a apoyar algo por una creencia que tú tienes sin cuestionarte que puede ser verdad o que puede ser mentira. Por ejemplo, en este caso de Sí. Johnny Depp y O sea, esta creo mujer. que es más un tema de, o sea, a la víctima siento que siempre debes creerle, pero también mantener la presunción de inocencia de la otra persona. O sea, yo creo que es un tema de creerle a la víctima, el decir pasó esto, ok, vamos a investigar, no debe nunca quitar a la otra persona la presunción de inocencia. Totalmente. ¿Sabes? Porque entonces es como que una cosa no quita la otra. O sea, el decir, yo te creo a ti víctima, sí, bueno, pero tengo que... La otra persona tiene derecho a defenderse y demostrar que es inocente, ¿sabes? Tipo, espérate, ya va. Y no, bueno, sí, yo te creo a la víctima y a la otra persona simplemente no le vamos a hacer un proceso legal del todo justo o del todo correcto y simplemente, ¿sabes? Como que enjuiciado ya. O sea, creo que es eso, se nos olvida como que una cosa tampoco tiene por qué tachar la otra. ¿Sabes? Creerle a la víctima no quiere decir que a la otra persona le vas a hacer un juicio que sea como que dentro de todas las medidas justas. Creer una cosa no quiere decir que la otra persona no tenga derecho a expresar su opinión, que la opinión puede ser respetable o no, otra cosa. Pero, ¿sabes? Como que es eso. Siento que es como que buscas la igualdad y la manera de buscar la igualdad es lo que yo creo debe ser justamente lo que se ve en la sociedad y le pones más peso a eso. Sí. Y es como, entonces no estás queriendo igualdad, lo que quieres No es tener quiero. razón. Exactamente. Y justamente a eso quiero ir, porque ahorita estamos viéndolo del lado hombres-mujeres. Ujú. También está la parte de la identidad, no sé si decirle identidad de género, identidad sexual, identidad, cualquier cosa, que por ejemplo tengo una anécdota, por ejemplo, para decirlo. Tengo una persona que conozco que estaba en una discoteca de ambiente, especial para las personas de la comunidad, Ujú. y ella estaba con su pareja. Ellos son heterosexuales. Ok. Y ellos estaban bailando, dándose besos, no sé qué, ok. Pero como estaban en una discoteca de ambiente, se les sacó y se les pidió que por favor se retiraran porque ellos estaban muy apasionados. O sea, que no me sé explicar. Es como, Sí, es ok, muy estás raro. O sea, buscando una están- igualdad, pero al mismo tiempo estás, no sé si Están segregando. haciendo los mismos que le han hecho a Ajá. ellos, ¿no? Exacto, entonces es como, ¿por qué tanta, no sé si hipocresía, no sé, como, No, yo creo sigo que- con la discrepancia, pues porque tú mismo no sé, te ubicas en un lugar y te encierras en ese lugar y dices, no, bueno, es que como yo soy de la comunidad, solamente me rodeo con gente de la comunidad, solamente permito que gente de la comunidad esté al lado de mí, y para mí el resto, los heterosexuales son Sí, una yo- cosa de otro mundo. Yo creo que al final es justamente un poco eso, confundir igualdad con búsqueda de privilegios. O sea, ¿por qué? Porque al final, a ver, si tú quieres un cambio en la sociedad, en este caso, por ejemplo, con el tema de la comunidad, la manera de tú crear un cambio en la sociedad es permitir que fluya de manera natural. Totalmente. Es decir, si yo quiero que la gente, por ejemplo, sea más consciente del tema de la comunidad, del tema LGBT y del tema de género, eso lo logras no excluyendo al que es cisgénero, heterosexual o que entra dentro de los cánones Normal. normales o privilegiados, sino al revés. Demostrando un punto de inclusión de mira, no hay problema, tú estás en lo tuyo, yo estoy en lo mío, ya está. Porque entonces ahí lo que estás simplemente queriendo es invertir la balanza. Tú me excluiste a mí, entonces yo ahora no voy a buscar que estemos todos como dentro de la sociedad igual, sino que no, Que hago yo lo voy a mismo. buscar excluirte a ti, ¿sabes? Y es como, ok, excelente, cool, vamos a darle play, haz el ejercicio. Vas a quedar exactamente igual de segregado, porque entonces es como, ok, construiste una comunidad fuerte, tú con tu grupo, sigues aislado de la sociedad y tú lo que querías era estar integrado a la sociedad, ¿sabes? Entonces yo creo que es un tema de confundir esa igualdad con buscar el privilegio de no. Es que como yo soy así, yo tengo derecho a excluir a otro. Justamente eso es lo que estás recriminando antes.
¿Sabes? O sea, igual que el tema de la feminista que odia irracionalmente al hombre. Ok, no es eso justamente lo que estabas buscando evitar. O sea, tipo, Totalmente. estás haciendo lo que te hicieron a ti. Y sé que es complicado porque tú dices, berro, pero es que es injusto que me lo hayan hecho a mí. Yo tengo derecho a hacerlo al otro. Sí, es injusto que te lo hayan hecho a ti en un inicio. No llegamos a ningún lado si lo que jugamos como sociedad es tú me excluiste, yo te excluyo. Ah, ahora tipo te excluí yo, tú me excluyes y así vamos. De pinga. No vamos a llegar a absolutamente a lado. ningún lado. ¿Sabes? Porque si fuese así, o sea, si nos mantuviésemos, por ejemplo, en ese contexto, ok, los hombres excluían a las mujeres, o bueno, los blancos excluían a los negros. La gente, entonces, los negros ahora excluyen a los blancos, y después lo volteamos. No, mi pana, la idea es estar todos con la misma igualdad de derechos, en la misma igualdad de condiciones. El tema está en que es complicado saltar el rencor para llegar a la igualdad. O sea, es como que es complicado decir, el bien mayor es estar todos iguales y que yo deje este pasado atrás. Sí, justamente estaba ¿Sabes? pensando en eso, Es como muy que complejo. con lo de las feministas. Bueno, es que son los traumas. O Ok. sea, es muy complejo, muy complejo. Pero trata de verlo de una forma más objetiva. O sea, porque yo también fui la loca que, bueno, los hombres todos mienten, no sé qué, ok. Pero llega un punto en el que tú dices, ¿qué tan factible es eso? Porque Sí. no. Además, no tiene ningún tipo de sentido, porque llega alguien dispuesto a debatir contigo y si tu única respuesta es, porque a mí todos me mintieron, no es objetivo. Sí, porque lo estás basando solo tipo en tu experiencia subjetiva y no Totalmente. como que análisis de la realidad. Y creo que al final, o sea, es un tema de como sociedad estar educados e intentar tener la madurez mental de si tú quieres llegar a un objetivo común, sea cual sea, necesitas perdonar al resto de la gente en algún punto. Todos somos distintos, sí, y hay cosas que, bueno, mira, no sé, si estamos hablando del nazismo, obviamente no voy a perdonar una masacre. Pero si estamos hablando de diferencias en el punto de, mira, tenemos que dejar este pasado atrás y simplemente trabajar juntos en mejorarlo, trabaja en eso y creo que eso es un trabajo sobre todo personal, Ok. ¿sabes? Porque es eso de, yo, o sea, si estás dentro de la comunidad LGBT no puedes pretender que la solución sea excluir al otro. Yo entiendo que estás dentro de la idea de construir un espacio seguro y tener igualdad de condiciones. Para tú construir ese espacio seguro necesitas el resto de la sociedad también, Claro. ¿sabes? Es un trabajo conjunto, no es un trabajo que vas a lograr tú solo. Ni como mujer, por ejemplo, que pasa muchas veces en México, que siento que es un poco más complejo. Si en la marcha feminista hay un hombre, nada, bótalo porque eso simplemente, ¿sabes? Como que Sí. está como queriendo ganar atención y tal. Tú necesitas que la mayoría de la población escuche tu punto. Eso incluye también a los hombres. Totalmente. ¿Sabes? Entonces es como creer que tú vas a lograr hacer un cambio aislándote por completo. No estás buscando igualdad, estás buscando es tener tú ahora el privilegio que antes tenían los otros. O cuando hay mujeres que son, podemos decir, conservadoras, Ujú. y las echan también. Sí, y también. Claro. Que No, tú pero, tú soy como mujer no puedes no- expresarte. Ajá, no estás hablando de la mujer, pero yo pienso distinto, pero sigo siendo mujer. Totalmente. Sí. Me da Que risa no- porque dijiste dejar el pasado atrás y yo dije, vamos a dejar el pasado. No. Pero, ¿sabes qué? Ya, para... No, tranquilo. Porque, o sea, uno puede ver la cuestión desde género, ¿no? Sí, de muchas Identidades sexuales, clase, etcétera. Yo creo que ahí lo que media es la cultura, principalmente. Y por lo menos yo entiendo la cultura y ahí es donde el ámbito en donde yo creo que se puede buscar no una igualdad, pero que sí se transmite de alguna manera por igual a través de la educación, etcétera. Yo comprendo la cultura como esa formación del ser humano, ¿no? El proceso de hacerse culto, que bueno, lo forma en su ser, en bueno, la búsqueda del bien, de la verdad, de la belleza, pero sobre todo del encuentro con los demás, ¿no? Hay este autor, por ejemplo, Romano Guardini, que tengo aquí, era filósofo y teólogo, y él hablaba mucho de la cuestión del encuentro, de qué es un encuentro auténtico, ¿no? Entonces, el encuentro auténtico es cuando tú logras conectar con las otras personas a través de una apertura hacia la otra persona. Ok. No se trata de ser iguales, ¿no? Sino de que yo en tu diferencia
te reconozco como un tú, ¿no? Y en ese reconocimiento mutuo, pues, te escucho. Ok. Y tú me escuchas. Y nos encontramos. Y entonces ahí, a pesar de las diferencias de opiniones que podamos tener, pues buscamos ese encuentro. Claro, ¿cómo se da ese encuentro? Principalmente, nosotros que estudiamos comunicación, a través del lenguaje. Okay. Es decir, tiene que haber un desarrollo del lenguaje en el cual sepamos hablar, sepamos escuchar, ¿no? Sepamos persuadir, pero también estemos abiertos a ser persuadidos por argumentos que sean mejores que los nuestros también, ¿no? Okay. Porque si tenemos una cerrazón, entonces nunca vamos a escuchar al otro, ¿no? Entonces ese es el encuentro a través de una apertura. Entonces, ¿qué tiene que ver con la igualdad? Que te da como buscamos... más soft, o sea, te hace conectar con la otra persona y te hace tener como, Sí, o lo veo yo como o sea, una empatía, ¿no? Sí, tú en principio reconoces una igualdad del otro en dignidad, ¿no? Y en estoy frente a una persona, Ok. ¿ok? Eso es lo que, por ejemplo, otro autor llamado Martin Buber, que tenía una filosofía llamada dialógica, él hablaba de la relación yo-tú, ¿no? Okay. Tú tienes que entender al otro como un tú que permite que tu yo exista, ¿no? Okay. Él decía, no hay yo sin tú. En cambio, si tú tienes al otro como un ello, como una cosa, entonces obviamente no lo vas a tratar igual que... Claro, algo totalmente externo a ti. Ajá, exacto. Y cosificas a la persona. Okay. Entonces es distinto como ves a la otra persona. Hay un poema de Antonio Machado que yo cito mucho que dice, el ojo que ves no es ojo porque lo veas, es ojo porque te ve. Okay. ¿No? Entonces tú tienes que reconocer, ok, yo estoy siendo visto por alguien más. Entonces ese primer reconocimiento de estoy frente a otra persona que como yo tiene dignidad y que para que yo sea un ciudadano la otra persona tiene que ser un ciudadano es importante, y ahí está un primer ámbito de igualdad. Y luego el ámbito que posibilita el encuentro, que es el lenguaje, también tiene que haber un desarrollo que, en el que busquemos no una igualdad estricta, pero que sí, cuando pensamos que tú y yo y él hablamos castellano, okay, mira, hay algo igual que tenemos Okay. entre nosotros, que Okay. compartimos. Entonces el lenguaje es un patrimonio común. Entonces, si yo hablo con una persona que creció en un ambiente totalmente desfavorable, desahuciado, que no tuvo educación, pues esa persona va a hablar mucho peor que yo, probablemente. Okay. Es decir, su léxico, su lenguaje, su manera de hablar va a ser inculta, mientras que la mía puede ser más culta. Okay. Cuando tú tienes esa diferencia de cultura, entonces se dificulta el encuentro, ¿no? Okay. Como yo me entiendo con alguien que no tiene la capacidad de entender lo que estoy diciendo porque nunca tuvo un desarrollo del lenguaje a través de una educación como el mío. Y por ahí decimos, ok, quizás haya algo. Educación, cultura, lenguaje. Educación y cultura entendido como esa apertura también hacia las otras personas, ¿no? O sea, ser educado, ser una persona educada, respetuosa, es lo que posibilita ese encuentro. Es quizás lo que tenemos que buscar, algo de igualdad, ¿no? Es lo que yo pienso. Sí, como sociedad, tipo el trabajar en que si tienes una educación lo suficientemente rica, permites que la gente se encuentre, permites que la gente... Siento yo que es lo que de pana se olvida muchas veces en esto. El encuentro con el otro es lo que más te va a enriquecer a ti como persona. Entonces, si tú... Es eso, la igual que decía al principio. Si tú tienes y lo que estaba diciendo Juan, si tú consigues la igualdad en la oportunidad de formación, de esto, de lo otro, esos puntos sociales, esos puntos de género, esos puntos de sexualidad, esos puntos de todas esas cosas, al final se van desarrollando poco a poco porque yo estoy en una posición de te escucho porque tú estás en condiciones de expresarte como debería ser,
y yo estoy en una posición de voy a escucharte. Capaz algo de lo que dices no me funciona, capaz algo así, pero doy lugar a escucharte. Y eso es lo que se nos olvida en estos puntos. El otro tiene derecho a hablar, el otro tiene derecho a expresarse, el otro tiene derecho a manifestar su opinión, su expresión, su vivencia, tenga más o menos sentido, pero tiene derecho a mínimo expresarla, a mínimo tener acceso a ese punto de mira, déjame expresar esto, que puede que sea bueno o malo, eso es lo que tenemos que trabajar como sociedad, porque al final juntos es lo que ponemos el norte de, mira, eso que tú estás diciendo capaz no es lo mejor para el bien común de todos, pero te di la posibilidad de tener una formación, de educarte y de llegar a ese punto de, bueno, yo pienso esto, bueno, capaz no es lo mejor, pero pudiste decirlo. Okay. Ese es el punto de igualdad que siento yo que hay que buscar. Y ese ámbito de apertura, ahorita se me ocurrió un ejemplo buenísimo, ¿no? Porque hablo del lenguaje y no es que gente que hable de distintos idiomas no se puede entender. Total. Hay un lenguaje que, bueno, no verbal, que pues, es universal. Y se me ocurrió el ejemplo en la guerra. Okay. Creo que se habla de que en la Primera Guerra Mundial, ¿no? El frente en Francia con el alemán, de repente hacían un cese al fuego y los tipos quedaban como, mira, ya dijeron que no nos matemos. y de repente veías al otro, ¿no? Tú eras el alemán y veías al francés y decías, oye, esta es una persona, ¿no? Ese primer reconocimiento de igualdad. Esta es una persona que se le ve triste como yo estoy triste porque no quiere estar aquí. Porque yo me estoy matando con esta persona. Y luego se sientan y sacan su carterita y ven que tienen la fotico con la mamá y el bebé. Y el otro tiene la fotico con sus padres, ¿no? Dejas de verlo como una cosa. Exacto, ya lo como ves una cosa, como lo que tienes que matar, un enemigo, sino, mira, es que esta persona tiene una familia como yo, tiene anhelos como yo, y no hablan el mismo idioma, y solo lo hicieron como mostrándose y sonriéndose entre ellos. Entonces, ese reconocimiento es esencial, de verdad. Claro. Entonces podríamos decir que ustedes están totalmente de acuerdo con que la igualdad existe, sin embargo, no es como te la venden. Sí, fíjate, para ponerme teórico con filosofía, Romano Guardini, él se basa en una idea que creó él, que es la dialéctica del contraste, ¿no? Okay. Es decir, uno no ve es equivocado ver contradicciones donde hay contrastes. Okay. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando pensamos en la oposición igualdad-diferencia, no es una contradicción, no es que igualdad sea contrario a diferencia en el sentido de que son irreconciliables, sino que él dice que son dos polos que están en constante tensión, ¿no? Okay. Entonces, que esa tensión, al mantenerse, ¿no? La tensión entre igualdad y diferencia, pues es lo que permite un equilibrio. No estamos queriendo quitar la diferencia para que todos sean iguales, uniformizados, homogeneizados, ni estamos queriendo quitar la igualdad para que todos sean distintos y ninguno nos podamos entender. Necesitamos un ámbito de igualdad para que haya unidad, ¿no? Okay. Necesitamos un ámbito de diferencia para que haya libertad. Entonces son dos polos que están en tensión, que tienen, él dice, una contrasteidad, ¿no? Okay. Entonces, en el ámbito humano hay que ver esos contrastes, cómo se relacionan en la medida en que entendamos riqueza en ambos lados y entendamos que esa es una tensión fecunda, enriquecedora, que va hacia mejor si aceptamos lo bueno que hay en los dos polos, ¿no? Okay. Me parece un punto muy bueno porque, o sea, te permite dejar como esa utopía de no, vamos a agarrarnos todos de la mano, somos iguales, Ajá, sí. Sino que es como, pana, esto es así, los humanos somos así, tenemos nuestras diferencias, vamos a aceptarlas y con esa aceptación ya llega, bueno, la calma, pues, porque sí, en realidad... Es que el punto es como que
no tienes por qué ver las diferencias con el otro como algo negativo. Como algo malo, sino exacto. como algo positivo que te permite enriquecerte. O sea, sí. Total. Yo siento que incluso en el día a Qué día... aburrido si todos Sí. fuéramos igual. Si tú no te... Mira, es que, o sea, yo he llegado a esta conclusión tanto en parejas, en amistades, en otros. Si tú te rodeas de gente que piensa exactamente igual que tú, que hace todo exactamente igual que tú, ¿cuál es el punto de tu enriquecimiento como ser humano? O sea, Para eso quédate tú contigo. para eso quédate tú solo, ¿sabes? Y es Tipo- terrible, uno se vuelve loco consigo mismo. o sea, ¿Sabes? no. Porque es como... Si tú no te quieres enriquecer de las perspectivas diferentes o de... ¿Sabes? Como que si no ves esa riqueza de... Ok, déjame expandir mi conocimiento, mi manera de ver la vida, de entender al otro y simplemente enriquecerte de la interacción social con otro. Tú lo que quieres es estar tú solo y decir yo tengo la razón, la verdad absoluta soy yo. Y te encierras en una cajita. Entonces como no. Y te vuelve muy insoportable como persona. Sí, y se te olvida que todos tenemos un punto. No todos tenemos un punto. Son muchos más los puntos donde somos iguales que los que somos diferentes. En la esencia del ser humano. En lo que realmente te hace a ti, sí, humano, en tus características, en la dignidad, en esas cosas que compartimos. Son muchísimas más las cosas que somos iguales y que compartimos que las que somos diferentes. El tema es que nos enfrascamos. No, es que este puntito y es como, hermano, no estás viendo la pared completa. Claro. Ese puntico capaz es lo que hace que esa persona sea diferente a ti y enriquece su perspectiva y te enriquece a ti y nos forma a todos como mejores personas. Porque esa interacción es en donde uno mejora, ¿sabes? Donde mira, tienes que es lo que decía Juan hace un rato, tienes un argumento mejor que el que tenía yo, me persuadiste y me enriquecí yo como ser humano por escuchar tu perspectiva Ajá. diferente. Buenísimo. sí, Exacto. claro. Dos anécdotas pequeñas con las que yo creo que podemos terminar. En estos días vi un video porque saltó como un conflicto armado entre Pakistán e India. Ujú. Entonces salió un video donde grababan a un niñito de la India y le decía que como tú quieres a los pakistaníes, y él decía sí, y quieres a los indios, sí, pero ¿cómo puedes quererlos a los dos? No, porque los dos son seres humanos. Y entonces lo cuestionaban y tal, y el chamo, no, que ambos, o sea, reconocía la igualdad de humanidad con los pakistaníes con los que se estaban peleando. Entonces, por ahí me pareció súper interesante, y era un chamo, un adolescente, ponte 15 años. Y también hace poco estábamos como en una reunión con varios profesores, y uno dice que cónchale tal, no, es que los estudiantes, ojalá todos fueran como tú, y me señaló a mí, y otro profesor, y que qué aburrido sería, y yo que sí, sería aburridísimo, Bueno, sería no sé si la gana. horrible, de verdad. Entonces, claro, ahí uno ve el valor de la diferencia también, ¿no? Me encanta porque esto nos está ayudando a expandir. No todo es blanco o negro, sino Hay contrastes. hay contrastes Hay un contraste totalmente. y tal. Y creo que ese es uno de los puntos de reflexión de este episodio, porque yo buscaba hacer esto, ya que yo sé que ustedes también es como un tema que a lo mejor puede ser lo primero que se habla cuando te hablan de filosofía, o una de las primeras cosas de, bueno, pero ¿por qué buscamos la igualdad como humanos? ¿Por qué se puede? ¿Qué sucede? ¿Qué debemos hacer? Y siento que este episodio nos está ayudando a mostrarle a la gente que no es nada más lo que dice Twitter de que, bueno, vamos a Sí. matarnos todos, tú eres negro y yo soy blanco, vamos. Sí, no, y las redes sociales ahorita están muy radicalizadas. Radical, Sí, Es demasiado. decir, los algoritmos, ¿no?, tienen estos sesgos de tú piensas algo, entonces te va a mostrar gente que piense como tú, entonces tú solo ves de Tu este realidad. lado. O lo contrario, para que todo el mundo se mate en los comentarios. Exacto, o te pongo el video contrario, que yo sé que tú vas a comentar molesto porque estás de acuerdo, y así participas en la red social, y el algoritmo se beneficia Sí. de esa confrontación, y entonces esas confrontaciones están radicalizando a la gente y separando en esos extremos en donde no se reconoce la contrastividad, en donde se crea este error, como decía, de ver una contradicción, de ver polos irreconciliables donde realmente hay contrastes. Entonces, por ahí, bueno, una reflexión sobre las redes sociales también, sobre la apertura que nosotros necesitamos hacia el otro para buscar ese encuentro principalmente, porque no se trata de que estemos todos de acuerdo con todos, sino que todos tengamos una cultura y un mínimo de educación y respeto por el otro a través del cual nos podamos escuchar entre nosotros.
Buenísimo. Me encantó tenerlos en este episodio. No sé si tengan algo más que decir o las redes sociales en donde quieres donde quieren bueno, que lo sí. sigan. Bueno, de Filosofando es @filosofando sin filtros. Y bueno, nosotros nuestras personales, la mía es Abel J. Graterol en cualquier lado. Y bueno, Y yo en Twitter me buscan Juan Bona 10 y ahí estoy. Perfecto, yo te sigo y me encantan tus reflexiones. Gracias, gracias. Entonces, espero que este episodio les haya gustado y que hayan reflexionado bastante sobre este tema un poco polémico, pero nos vemos en el siguiente episodio para seguir pensando en Contravía. Chao.